bumi ini belum ada, jagat raya belum tercipta. Gracias, Señor. Gracias, Antelmo. Gracias a todos los ángeles y santos. Por Dios. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Tú, viernes. Viernes. Muy bien. Viernes. ¿Viernes? No. Yo amo. Yo amo. No. Yo amo. Tú, viernes. Amo, viernes. Amo, viernes. Amo, viernes. Amo, Viernes, viernes, amo, viernes, viernes, amo, viernes. Eres listo, viernes, muchacho, viernes, muy listo. Viernes. Hablarás viernes, enseguida mi idioma. Amo, viernes. Cabeza, cabeza. Cabeza. Nariz, boca, mano, brazo, cuerpo, pierna, pie. Pascua, Logofen, Oma, Gasti, Clistere, Olvara, Egra, Dom. ¡Viernes! ¡Amo! ¡Cabeza! Pascua. No, cabeza. Olvídate de eso, de Pascua. ¡Cabeza! Esta es mi isla. Esta es isla de Amo y Amo es inglés. Por tanto, esta isla forma parte de Inglaterra y tienes que hablar como yo hablo, ¿lo entiendes? Viernes hablará también mi idioma y olvidarás tu lenguaje de negro, aunque para ello tenga que arrancarte la lengua de cuajo. Empecemos de nuevo. El colonialismo fue el proceso más violento de la historia del hombre. El colonialismo empieza para nosotros, el colonialismo capitalista, empieza en 1492, cuando Colón llega a América Latina y sigue desarrollándose a partir de ahí. Es un proceso tan violento que en esa primera aventura colonial nosotros podríamos decir que fueron arrasados todos los pueblos originarios de América Latina. No hablemos de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Nadie pensaba en derechos humanos, no había derechos humanos. Había ambición de oro, ambición de riquezas y sobre todo los indios no eran humanos, no tenían corazón, no tenían nada porque simplemente el evangelio no los cubría, la cruz no los evangelizaba, no les daba un alma, no tenían alma. Entonces se los barría como a basura. Entonces, luego, a todos los demás pueblos que el colonialismo habrá de arrasar, a los pieles rojas, a los negros en el África, a los asiáticos, a los indios, las masacres infinitas que se harán hasta que, y se seguirán haciendo, hasta que Inglaterra se va consolidando en el siglo XIX como la nación industrialista y capitalista del mundo. Esta es lo que Marx llama acumulación originaria del capital.
la acumulación originaria del capital, y que Marx, capítulo 24 del Capital, va a decir que el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo. Sí, por supuesto, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo. Bueno, es así, no hay derechos humanos. Está siempre la ideología fundamental del colonialismo. El colonialismo enfrenta a inferiores, le va a decir el racista. Usted no olvide eso. Nosotros enfrentamos a seres inferiores, no enfrentamos a iguales. Y cuando entramos en un país, entramos para enseñarle a ese país lo que ese país debe aprender. Y si nosotros no entramos, no lo va a aprender. Entonces, nuestra tarea es la de la pesada carga del hombre blanco. ¿O usted no leyó a Rudyard Kipling, mi amigo? Sí, claro que leía. Bueno, esa es la tarea, la pesada carga del hombre blanco. Repasemos este concepto, porque este es el concepto del hombre colonialista. La pesada carga del hombre blanco, nada menos, es la de educar a todos los pueblos del planeta, es la de entrar aún a sangre y fuego en pueblos que, muertos o no, a pesar de los muertos, las violaciones y las devastaciones, tienen que terminar agradeciendo al invasor lo que el invasor finalmente va a traer. Entonces, ¿a qué quejarse? ¿A qué quejarse de la tarea que hace el que lleva la civilización, la modernidad, la cultura, que es la cultura, por supuesto, del país colonizador? Si van a aprender a hablar en inglés, chicos, no se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que lleva el colonialismo? Lleva una filosofía de la superación. Ustedes van a superarse. Hay una superación espiritual, una superación cultural, entran en la línea del progreso, entran en el tren de la historia. ¿Qué más quieren que les traigamos? ¿Está bien, Jane? Por ahora sí. Mucho cuidado. Tranquila, Jane, no se ponga nerviosa. ¡Jane! ¡Estamos bien! ¿Qué había en esa carga, Parker? Medicinas para comerciar. Pobre diablo. C'est que nous sommes les Martiens de l'Afrique. Nous débarquons de notre planète. De todos modos, tarde o temprano han de matarme. No es verdad, general. Tal vez te dejen vivo. Si me dejan vivo, quiere decir que les conviene que yo viva.
Y si a ellos les conviene que viva, quiere decir que a mí me conviene morir. ¿Por qué? Porque cuando el cazador no mata al halcón, es para utilizarlo como reclamo o hacerlo cazar en su lugar. Entonces lo tiene vivo, pero enjaulado. Cuando pase un poco de tiempo, quizá te dejen libre. No es posible, muchacho. Mientras haya quien te dé la libertad, eso no es tal libertad. La verdadera libertad, nadie puede dártela. Tienes que tomártela tú. Tú solo. ¿Comprendes? Pronto comprenderás, porque tú ya has empezado a pensar. Et puis ils meurent à leur tour. Classés, étiquetés, conservés dans la glace des vitrines et des collections, ils entrent dans l'histoire de l'art, paradis des formes où s'établissent les plus mystérieuses parentés. Nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine vieille de 2000 ans. Le Japon dans un masque de l'Oghoué. Et encore l'Inde, les idoles sumériennes, nos Christ romans ou notre art moderne. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Son las 4 de la madrugada y la Casa Blanca acaba de confirmar que el primer disparo del primer misil sobre Bagdad ya se ha producido en un blanco no determinado. Comienza, por tanto,
la guerra de Estados Unidos contra Irak. Unos pájaros ruidosos que vuelan sin agitar las alas. Un día, algo cayó desde el cielo. Y nunca había visto nada como esto en su vida. Parecía hecho de agua, pero era más duro que ninguna otra cosa de cuantas conocía. Se preguntó por qué los dioses habrían arrojado esta cosa a la tierra. En efecto, era la cosa más extraña y hermosa que jamás habían visto. ¿Por qué se la enviarían a ellos los dioses? Europe is no longer white. Europe is not white. Bueno, la teoría postcolonial nace fundamentalmente en la India y África a partir de lo que fueron las independencias más contemporáneas, digamos, de países de la India y África. Y es un pensamiento que viene de esta experiencia con una propuesta que tiene que ver con el giro lingüístico y también con una crítica al eurocentrismo epistemológico que se ha desarrollado. La propuesta de colonial nace con una relectura de la historia, de lo que pasó en América Latina y el Caribe a partir de 1492, en el sentido de considerar la modernidad occidental como producto del capitalismo que se instaló, digamos, en esta época, pero también considerando que el colonialismo fue lo central para producir la modernidad occidental. A partir de ahí, digamos, se desarrollan varios elementos como un concepto clave que es la colonialidad como una secuela de eso que pasó desde el 1492 hasta el día de hoy, de cómo el capitalismo, digamos, funciona, de cómo el racismo funciona, de cómo las opresiones funcionan. Y además, el feminismo decolonial tiene que ver con una crítica al interior del feminismo en su universalidad, digamos, a pensar la subordinación de las mujeres. A partir de ahí retomamos diferentes propuestas que yo misma he sido parte, digamos, de esos movimientos, como por ejemplo el feminismo negro, que lo que hace es cuestionar esta universalidad de las mujeres que no considera la raza, la clase, la sexualidad, etcétera, lo que es la imbricación de las opresiones, no solamente como identidad, sino como una episteme que explica cómo se articula esta trilogía modernidad, colonialismo y capitalismo global, ¿no? Retomamos también aportes de otras corrientes políticas como el feminismo autónomo, donde cuestionamos un poco la institucionalidad del feminismo. Esa institucionalidad viene dada por las políticas que aplicó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Cooperación Internacional del Norte, el proceso de ONGización, es decir, cómo parte del movimiento se convirtió en ONGs,
donde se empezó a burocratizar la práctica política. Retoma también parte del lesbianismo feminista como para entender el régimen de la heterosexualidad como un régimen, digamos, que toca todo tipo de relación social, no solamente la sexualidad en términos de práctica sexual, y que instala ese régimen lógica como el matrimonio, la familia nuclear, la ideología de la diferencia sexual, y que tiene efectos, digamos, no solamente en las lesbianas, trans, gays, sino también en todas las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Y el feminismo decolonial también tiene una cosa muy importante en términos epistemológicos, es decir, cuáles son las categorías que utilizamos para explicar esa realidad y además desengancharnos de las categorías modernas que se inventaron en esta trilogía, como por ejemplo democracia, Estado moderno. O sea, no solamente criticamos las categorías en ese sentido, sino que lo hacemos prácticas políticas en torno a una propuesta autónoma. Le damos importancia mucho a otras maneras que no son la escritura, a pesar de que escribimos bastante, no es descartarla, pero sí darle importancia a otras formas de conocimientos, a otras formas de producir pensamiento, como cuestiones artísticas, como cuestiones visuales. El artivismo yo creo que es una cosa muy importante que retomamos como una cosa muy, muy interesante. La historia oral, digamos, como parte de recuperar una parte del pensamiento que no se ha institucionalizado en la academia. En conclusión, el feminismo decolonial es práctica y acción. Al mismo tiempo que estamos pensando y teorizando, estamos haciendo práctica política, y al revés, es decir, estamos haciendo práctica política y a la vez pensando y teorizando sobre nuestra realidad y lo que queremos proponer como proyecto político. La clave sería pensar una relectura de la historia. O sea, yo creo que nos contaron una historia, la historiografía hegemónica nos contaron una historia donde supuestamente los colonizadores eran conquistadores y descubridores, ¿no? Hemos dicho, no solamente nosotras, sino también grupos indígenas y afros, que lo que hubo a partir del 1492 fue un etnocidio histórico que todavía tiene secuelas, digamos, en esta colonialidad contemporánea. La otra clave es pensar que somos sujetas y sujetos con conocimiento, con experiencia, que son válidas, sea que tengas academia o no tengas, que hay una recuperación, digamos, de los conocimientos. Digo recuperación porque históricamente los pueblos han tenido una serie de conocimientos que no se valoran como conocimiento, precisamente por esa institucionalización del pensamiento y la epistemología, digamos, que se ha instalado en términos occidentales de solamente considerar cierta manera de producir conocimiento que además se asume como neutro, objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? La otra clave, como lo dije anteriormente, yo creo que tiene que ver el pensamiento y la acción. Yo no concibo particularmente un feminismo decolonial que no tenga una práctica política. Y últimamente yo creo que lo decolonial y el feminismo decolonial, hay sectores, digamos, que lo han institucionalizado desde la academia, y yo creo que un feminismo decolonial necesariamente tiene que hacer una práctica política colectiva y que tiene que ser parte de un movimiento social articulado a muchos movimientos al mismo tiempo. Entonces, por un lado, es una crítica a todo lo que significa universalizar, una crítica a categorías estables, modernas, occidentales, a estos pensamientos, digamos, que solamente se asumen como válidos, para proponer un desenganche epistemológico, como diría Star Hall, y al mismo tiempo proponer otras categorías analíticas que nos permitan fortalecer las prácticas políticas en las que estamos inmersas, digamos. Ni Tintín ni Milú se salvan de los tribunales. El cómic internacionalmente conocido se enfrenta a un juicio por racismo ante un tribunal belga tras el reclamo hecho por él, Bienvenu Mbutu, un ciudadano congolés que reclama la prohibición de la obra o la introducción de un mensaje de advertencia sobre su contenido. La historieta, titulada Tintín en el Congo, es, según Mbutu, un insulto para los negros y para la colonización. El demandante nos muestra las viñetas de contenido supuestamente racista en las que Milú, el perro de Tintín, huye al ver la mano de un hombre negro empuñando una sierra mientras esperaba a que un doctor le curara una herida en el rabo. Es un cómic racista, como se ha demostrado ya en Londres. Es algo que no se puede tolerar en pleno siglo XXI, añade el congolés.
El abogado Ahmed Ledim asegura que en Tintín en el Congo hay imágenes y diálogos que son chocantes e hirientes porque desvalorizan al hombre negro. Rememoró la fecha en la que fue escrito 1931, una época colonial en la que los africanos eran considerados como niños o seres por civilizar. El objetivo, según el abogado, es evitar que los niños tengan acceso al cómic sin la supervisión de un adulto que pueda explicarles el contexto de la obra. Solo aquele negrito de la África tropical que cultiva no cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, yo voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sem par. Colacao. ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Technical 15, Chantapi Stainini, Abulki Cherta, Agudos Kardai Cherta. Technical 15, Chantapi Stainini Cherta, Agudos Kardai Cherta. ¿Qué dicen? Chantapi Stainini, Abulki Cherta. ¿Qué dicen? Oh, desprecio, desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Agudos Kardai Cherta. ¿Qué están diciendo, padre? ¡Su nombre! ¡Que gracias a vos nunca será olvidado! Ok, corte, corte, corte. Ok, chicos, muchísimas gracias, increíble, gracias. Lo vas a conseguir, Seb, lo vas a conseguir. Tranquilos, por favor. ¡A por ellos! No. ¡No! ¡Dejad! ¡Déjenlo! Es como un sueño esto. No lo puedo creer.
No lo puedo creer. ¡Silencio!